¿Dónde estoy? Estás en casa. Calypso.
Hey. Sí, todo salió muy bien. Voy en la autopista. Yo diría que a unos 20 kilómetros de Phoenix. Sí, solo unas horas estaré en casa. Sí, así es. Lo sé, tengo mi teléfono. Está viejo, pero funciona en todos lados, hasta en medio del océano. De acuerdo. Nos vemos pronto. Adiós. Si tú solo supieras los dolores que te esperan antes de que llegues a la orilla, te quedarías aquí conmigo y serías inmortal. Ya estás a salvo. Di-da, di-di-da, da-da, di-di. ¿Dónde estoy? Oye, por favor. Ayúdame, por favor. ¿Qué diablos está pasando aquí? Relájate. Solo tuviste una de tus cosas. ¿Qué cosas? La, 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 la. ¿Qué cosas, eh? Uno de tus ataques. Te desmayas y cuando despiertas no recuerdas nada. Usualmente dura unas horas y después todo vuelve a la normalidad. Pero ya estás despierto. Y eso es todo lo que importa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Estás en casa! La di, da, di, da, da, di. Ya casi está listo. ¿Estamos en el desierto? Así es. ¿Cuál desierto es este? A donde sea que vayamos es el desierto. ¿Por qué estoy aquí? Aquí es donde perteneces. ¿De qué hablas? Tus ataques. Este ha sido el mes más fuerte. Fuiste a buscar agua y yo vi esos cóndores pasando. Y no estaba lejos de ahí, así que vine a ver. Y ahí estabas, en el medio del desierto. Tómalo. Eso es. ¿Tienes hambre? Sí.
Sé que tienes mucha hambre. Debes alimentarte. Hay más si quieres. No puedo recordar nada. No te preocupes, solo es cuestión de tiempo. Todo está en blanco. Lo sigo intentando, pero ni siquiera puedo recordar mi nombre. Ulises, Ulises. ese es tu nombre. ¿Y cuál es? Calipso. Ibas a preguntar mi nombre, ¿verdad? No puedo recordar nada. Tú, yo, este lugar ni siquiera existía hasta el momento que desperté. Tal vez sea mejor así. De esta manera puedes escoger estar aquí y ser tú, en lugar de vagar como un náufrago, buscando respuestas en el desierto. Si me disculpas. La primera vez que pasó tenía miedo de perderte. Lloré por días, incluso después de que volviste. Ahora solo espero. Y veo si nuestro amor es real.
¡Volviste! Lo siento, solo fui por algo de madera para el fuego. Necesito agua. Claro, pronto va a ser frío. Y tal vez podrías ayudarme con el fuego y te mostraré en dónde está el agua. De acuerdo. De acuerdo. Baila conmigo. No, no soy bueno bailando. ¿No recuerdas nada? ¿Cómo lo sabrías? Vamos, diviértete. Sí conozco esa canción. ¿Ves? Es algo que recuerdas. ¿Y si te piso? Aún así es una canción que no puedo bailar sola, así que... First time I met you was love at first sight. But when you try to go, I really did bite. Baby, just stay with me. I'll make you wonder. Why wouldn't you stay with me all day long? Buenos días. ¿Sabes? Los lobos salen de noche, no es seguro dormir afuera. Sí, me quedé dormido. ¿Qué hacías aquí afuera? Estaba viendo las estrellas. En esta época del año el sol ha dejado Sagitario, así que estamos trabajando sin ser vistos detrás Yo del siento velo. como que estamos atrapados aquí. Hay una constelación que brilla sobre nosotros, desde la esquina más oscura del universo, afuera, allá afuera, en la luz. El cisne. ¿Ves? Nunca olvidaste cómo navegar las estrellas, Ulises. ¿Qué hay afuera que no puedes encontrar aquí?
No lo sé. Es solo un presentimiento. Como si yo no debiera estar aquí. Esa solo es la voz en tu cabeza diciéndote que nos convertimos en lo que contemplamos. Pero si te pierdes a ti mismo en esto, te darás cuenta de que esa voz se calla y en su lugar descubrirás que hay gracia aquí. Solo tienes que confiar en mí. Quiero respuestas. ¿Eso es lo que quieres? ¿No le tienes miedo a lo desconocido? Me siento perdido, ¿ok? No sé quién eres y no sé quién soy. Solo cuando nos perdemos es cuando nos encontramos. Y te encontré. Lo hice. En medio del desierto, a punto de morir. Y sigo encontrándote ahí cada vez que te pierdes. Está en nuestro destino. Tú de vez en cuando te quedas varado en esta isla que te hace olvidar todo. Y yo tratando de hacer que todo esto tenga sentido para ti. Cada vez que regresas me duele el hecho de que todo acabará. ¿Cómo crees que eso me hace sentir? Saber que todo lo que hago se convierte en algo sin sentido. Ayúdame. La guardé para una ocasión especial. ¿Y esta es una ocasión especial? No lo sé. Pero, ¿por qué no lo sería? Oh, Señor. Oh. Brindo por tu primera memoria. Por Dios, esto está horrible. ¡Au!
Dime algo sobre mí. Tú sabes todo lo que necesitas saber sobre ti mismo. No sé nada. No tengo recuerdos. ¿Para qué necesitas recuerdos? Muy bien. Háblame de ti. Bueno, cuando era pequeña, una araña muy grande construyó su nido junto a mi cama. Estaba muy asustada, pero me asustaba más matarla, así que no lo hice. La veía todos los días. Salía del agujero y hacía su nido entre mi cama y la pared. Es un proceso fascinante, ¿sabes? La arquitectura de los hilos, la elegancia, la complejidad de la estructura. Es una obra de arte. Y una vez terminado, la araña desapareció. Solo se fue. Incluso la busqué. No estaba en ninguna parte. Así que tomé un palo y lo puse en el agujero. Y encuentro un huevo tan grande como una moneda, lleno de arañitas listas para salir. Esperé a que esa araña volviera, pero nunca lo hizo. Mientras tanto, la telaraña siguió llenándose de todo tipo de moscas y bichos, todos atrapados en ese hermoso milagro que construyó. Entonces, un día el huevo se rompe y todas esas pequeñas arañas fueron a alimentarse en ese festín. Y para cuando terminaron, esa telaraña estaba completamente destruida. Después de eso, todas las arañas se fueron. Y ahora no le tengo miedo a las arañas. Buenos días. Hola, buenos días. Te preparé un poco de... no sé qué es, pero es lo que pude encontrar. Son granos de trigo. Me los dio un granjero que conducía al otro lado del desierto la otra semana. Lo ayudé a encontrar el camino, así que me dio 2 bolsas grandes de esto como regalo. ¿Alguien pasó por aquí? Estaba perdido. Mucha gente se pierde en el desierto. Huele bien. Gracias. Entonces, ¿qué tan seguido pasa la gente por aquí? Son gente perdida. Es difícil saber cuándo pasará el siguiente. ¿Por qué? Es solo que me gusta pensar que no estamos solos aquí. Me gustaría ver a alguien más. No tenemos nada de qué preocuparnos en la soledad.
No pienses compararte con los dioses, porque el hombre que camina la tierra no puede compararse con los inmortales. Tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé con una casa. Una casa hermosa, con un hermoso jardín. En el jardín había todo tipo de frutas, y siempre eran las frutas más deliciosas que haya comido. Tú estabas ahí conmigo, viviendo en esa casa, con nuestro hijo. Y después hubo una explosión a lo lejos. Y de repente el viento empezó a soplar muy fuerte y en unos instantes nuestra casa estaba cubierta de arena. Todo desapareció. Y lo único que quedaba era el desierto. Bueno, fue solo un sueño. Pero se sentía real. Se sentía como si esa fuese mi vida. Esta es tu vida ahora, Ulises. Depende de ti aceptarlo. Lo sé.
Oh, sí. ¿Eso es? Ok. Muy bien. ¿Dónde está mi tripulación, ¡Todos a cubierta! ¡Vamos! ¡Cierren las escotillas, gente! ¡Vamos! ¡Tenemos que movernos! ¡Ahora! ¡Eleven anclas! ¡Eleven anclas! ¡Quiero ir a mi casa! ¡Fijen el curso a casa! ¡Vamos a casa, gente! ¡Larguémonos de aquí! Mantengan los ojos bien abiertos para poder llegar a casa. Estoy volviendo y quiero verlos trabajando. Oigan todos, nos vamos a casa. ¡Tierra a la vista! ¿Encontraste algo en el desierto? ¿Has pasado mucho tiempo ahí? ¿Me estás escondiendo algo? No. Me gusta este lugar. Bien. ¡No! ¡Maldita sea! Todas las trampas están vacías. Tranquilo, algo caerá. Todas las trampas están vacías. Algo se está llevando la comida. No te preocupes. Las trampas están bien donde están. No tendremos nada que comer. Tenemos mucha comida. Estaremos bien. ¿No vas a comer? No tengo hambre. ¿No te gusta? No tengo mucha hambre.
Que se lo coman las hormigas. Lo siento. Hice todo lo que pude, pero no está funcionando. ¿Por qué no lo ves? Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿No vas a comer? Esto es un error. Ellos son los guardianes del desierto. Ese animal pertenece a la naturaleza, no a nuestra mesa. Atrapé esto para nosotros. Y ellos nos atraparán a nosotros. Así funciona la naturaleza. Deberíamos respetarlos. No permitiré que los lobos se lleven nuestra comida. Ahora esta es mi tierra,
y lucharé por ella hasta la muerte. La naturaleza es como una flama. Siempre aparece Ulises. Y cuando lo haga, arderá muy fuerte. Si tengo que hacerlo, me enfrentaré a lo que sea y a quien sea que venga por mí. ¿A dónde vas? ¡Vuelve aquí! ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme! ¡Este es mi territorio! ¡Mi territorio! ¿Qué pasa? Fueron los lobos. Saben dónde vivimos.
¿Dónde andabas? Fui a buscar agua. ¿Acaso no ves? Bueno, te tomó bastante tiempo. ¿Qué te importa? ¿Me extrañaste? ¿Ah? Extraño a mi Ulises. En este que te estás convirtiendo, nunca lo voy a extrañar. En verdad, así es como soy. Este es quien soy. Esto lo puedo entender. Ahora ese mundo tiene sentido. Y tú tenías razón. Todo lo demás era imaginado. Esa vida que quería, que imaginaba, esta es, solo que no la veía. Pero ahora lo veo. Ahora puedo ser yo mismo. Tus sentidos se están agudizando. Todo lo que ves, lo ves por primera vez. Lanzaste una piedra al agua. Y ahora estás presenciando las ondas en ella. Estás entrando a un nuevo lugar donde tanto tu cuerpo y como alma saben que pertenecen. Este lugar está lleno de cosas mágicas, esperando a que este momento llegara. Te estás convirtiendo, estás trascendiendo. Entra en tu sueño. ¿Dónde estoy? Se va a enfriar si sigues esperando. Es tu platillo favorito, ¿no? La 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 la. ¿Ves? Ya tengo esto. Es difícil sacar esto con un cuchillo, ¿sabes? Sí. ¿Así es como funciona? Ahí va. Hay un movimiento delicado. Y una gran pila. Y solo necesitas un corte para extraer toda la carne. Déjame mostrarte. ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Puedo recordar. Tranquilízate. Recuerdo lo que hice. Recuerdo lo que hice. Lo recuerdo. Soy un soldado. Soy un soldado. Recuerdo lo que hice. Estoy cubierto en sangre. ¡Cubierto! Ulises, mírame. ¡Mírame! No, luché en una guerra. Luché en una guerra y maté gente. Maté mucha gente. Ulises, esos recuerdos no son reales. Los No dioses lo me son. están maldiciendo. Los dioses.
Navegué aquí, me perdí en el mar y me castigaron. Ellos son los que me atraparon aquí. Mi amor, esto no es real. Este eres Lo tú. recuerdo, mi hijo me esperaba. Él cree que estoy muerto. Él piensa que... Mírame. No puedo quedarme aquí. No puedo quedarme contigo. Tengo que irme. Ulises. No. ¿Hay alguien aquí? Granos de trigo. No. No, 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 no.
Te ves cansado. Me perdí. Todos lo hacemos. Pero encontraste tu camino a casa. Ven conmigo. No. Yo no puedo quedarme aquí. Necesito averiguar quién soy y no puedo hacerlo aquí. Pero no hay nada lejos de aquí. ¿Quién es él? No lo sé. Ese es mi hijo. Me has estado mintiendo. ¿Quién soy yo? Eres Ulises. ¡Deja de mentirme! Vi la foto. ¿Dónde está el niño? Ulises, créeme, por favor, ya no hay nada allá afuera. Está el desierto y eso es todo lo que hay. ¡Mentirosa! Necesito irme a mi casa. No hay ningún hogar a donde ir. Este es tu hogar. Ya no puedo confiar en ti. Si tan solo supieras el dolor que te espera. No puedes irte, Ulises. Este es tu destino. Ah. ¿Dormiste bien? ¿Qué pasa? Desátame. ¿Y luego qué? ¿Me dejarás completamente sola en el desierto? ¿Ah? No lo entiendes. Yo no pertenezco aquí. Ya no existe nada más. La realidad como la conocías se ha ido. Esto es real. Tú y yo. Aquí. Para siempre. No puedes mantenerme aquí. Este desierto fue durante siglos la tierra sagrada de las tribus indígenas. Mis ancestros vivieron en este desierto en completa soledad, alimentándose de las pequeñas cosas que el desierto les ofrecía. Y las plantas que crecían aquí ya no crecen en ningún lado. Calipso, tienes que dejarme ir. Alguien debe estar buscándome. Nadie está buscándote, Ulises, porque ya no hay nadie allá afuera. Todos se han ido. Estamos solos en esto. ¿Y qué pasó con Ítaca? Ítaca se ha ido con todos los demás. Los dioses nos castigaron. Y si te aferras a ese recuerdo, te destruirá. Entonces, mátame. Te amo. ¿Por qué querrías morir? Preferiría morir que pasar otro día aquí contigo. No hay otra vida que puedas vivir. Esto te ayudará a olvidar esos tristes recuerdos. Cuando hierve la flor de este hermoso árbol, obtienes lo que mis ancestros llaman aliento del diablo. Fue dado a la gente que necesita una segunda oportunidad. Esta es la tuya.
Calixto, por favor, ya no quiero olvidar. Ya no más. Quiero tener mis recuerdos, nuestros recuerdos. Quiero recordarlo todo. Dime que me amas. Te amo, Calipso. Dime que me amas. Te amo. No irás a ninguna parte. No puedes dejarme, ¿me escuchas? ¡Detente! No puedes irte, por favor. No te vayas. No te vayas, por favor. Por favor, no te vayas. Escúchame, Dios. Quien quiera que seas, vengo a ti. A uno que es grandemente anhelado, mientras trato de escapar del mar.
¿Dónde estoy? Estás en casa. Calypso. Baby, won't let you go, not anytime soon. Baby, you stay with me, I'll take you to the moon. Baby, just stay with me, I'll make you wonder. Why wouldn't you stay with me all day long? First time I met you was love at first sight, but when you try to go, I really did bite. Baby, just stay with me, I'll make you wonder. Why wouldn't you stay with me all day long?